Hola chicos, en este breve video vamos a ver las aplicaciones de los triángulos rectángulos. Para ello vamos a comprender qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. El ángulo de elevación es aquel ángulo formado por la línea horizontal y la línea de visión localizada hacia arriba de dicha línea horizontal. Por ejemplo, tenemos aquí un observador y está mirando a un avión. Por lo tanto, al partir de una horizontal y levantar la mirada, ahí se estaría formando el ángulo de elevación. En cambio, si hablamos de un ángulo de depresión, va a ser aquel ángulo formado por la línea horizontal y cuando la línea de visión localizada mira hacia abajo de dicha línea horizontal. Por ejemplo, tenemos al observador que ahora mira a un automóvil. Por lo tanto, parte nuevamente de una horizontal y va a bajar la mirada. Recuerden que la clave está en que tanto el de elevación como el de depresión siempre parten de una horizontal. Veamos el primer ejemplo. Al observar hacia el techo de un edificio, Lorena encuentra que el ángulo de elevación mide 21 grados. El piso está nivelado. Eso es muy importante debido a que si no estuviera nivelado, no se pudiera trabajar con triángulos rectángulos. El teodolito está a 5 pies arriba del piso. Este es el teodolito, el aparato el cual se miden los ángulos. Y a 200 pies del edificio. Calcula la altura del edificio con un decimal. Es importante que en este tipo de problemas no me están dando un gráfico. Por lo tanto, nosotros somos quienes debemos de, con esta información, hacer el gráfico. Por lo tanto, el gráfico nos quedaría de la siguiente manera. Aquí se encuentra Lorena, el teodolito, sabemos que esto mide 5 pies, a 200 pies está el edificio. A partir de la horizontal hacia lo alto del edificio está el ángulo de elevación de 21 grados y queremos conocer la altura de dicho edificio. Si nos damos cuenta, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Y entonces, nosotros conocemos este cachito que forma parte de la altura del edificio y lo que nos faltaría sería entonces este otro cacho para poder sumarlos y entonces contar con la altura completa de dicho edificio. Quiere decir que tenemos aquí los 200 pies que forman parte o que equivalen a la base de dicho triángulo. Tenemos el ángulo de 90, el de 21 y con base al de 21 grados, nosotros entonces queremos encontrar el cateto opuesto. De aquí nosotros ya sabemos resolver este tipo de triángulos. ¿Qué razón trigonométrica me une al cateto opuesto, que es la incógnita, con el cateto adyacente, que son los 200? Y eso sabemos que es la función tangente. Por lo tanto, tangente de 21 es igual a cateto opuesto entre 200. Posteriormente, queremos despejar cateto opuesto y 200 iría multiplicando a tangente 21, resultando 200 por tangente de 21 grados equivale a 76.77 pies. Al tener eso, entonces nosotros ya vamos a poder encontrar la altura mediante la suma de 76.77 pies con 5. Por lo que la altura equivale a 81.77 pies. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora es un ángulo de depresión. Un observador en la cima de un montículo es simplemente lo que es mucha tierra, desde que puede ser un cerro o simplemente tierra acumulada, a 200 pies por encima de la superficie directamente en línea. Observa dos botes, el primero con un ángulo de depresión de 16 grados y el segundo de 11 grados respectivamente. Calcula la distancia entre los botes. Nuevamente no me están dando el gráfico y yo por medio del problema debo de saber cómo hacerlo. La gráfica quedaría de la siguiente manera. Aquí se encuentra el observador, se encuentra en la cima de un montículo a 250 pies. Posteriormente aquí tenemos los dos barquitos y aquí es importante entender,
Bueno, voy a nombrar como bote 1 a 1 y bote 2 al segundo. Los ángulos miden 16 y 11. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Es notorio que es un ángulo de depresión debido a que parte de una horizontal y de ahí baja la mirada para ver a los barcos. El ángulo más pequeño, en este caso, sería el de 11 grados. Ese angulito es aquel que está con el bote a mayor distancia. En cambio, el ángulo más grande, que en este caso sería el de 16 grados, es aquel que va pues con el barco que está más cerca del observador. En este caso, la distancia que a mí me están pidiendo obtener es esta, la distancia que se encuentra entre los botes. ¿Cómo voy a poder obtenerla? Pues directamente no puedo debido a que aquí se encuentra un triángulo, pero este triángulo no es un triángulo rectángulo. Sin embargo, nosotros podemos observar que aquí hay dos triángulos que sí son rectángulos. ¿Cuáles serían? Como podemos ver, de color rojo tengo un triángulo hacia el primer bote y de color amarillo tengo el segundo triángulo. Ambos son triángulos rectángulos. Entonces, ¿cómo voy a poder encontrar la distancia entre los botes? Pues es notorio que vamos a poder obtener primero esta distancia hacia el bote 2, posteriormente la distancia hacia el bote 1 y entonces mediante una diferencia podremos encontrar esta distancia que hay entre cada uno de los botes. Entonces, vamos a ayudarnos de nuestras razones trigonométricas. Primero vamos a obtener el del triángulo rojo. Si tenemos que este ángulo de depresión mide 16, ese ángulo directamente no lo vamos a utilizar para resolver el triángulo. Vamos a obtener este triangulito. Entonces, ya sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados, por lo tanto debemos de obtener el complemento de 16, lo que nos resulta 74 grados. Una vez que tenemos 74 grados y que contamos con el cateto adyacente, entonces vamos a poder obtener el cateto opuesto con la función trigonométrica tangente. Entonces, tangente de 74 grados es igual a cateto opuesto sobre 250 y de igual manera que hace ratito vamos a hacer el despeje y poder obtener de manera muy sencilla el cateto opuesto, resultándonos 81.85 pies. Ahora haremos lo mismo, pero con el triángulo amarillo. El procedimiento va a ser similar. Tenemos este ángulo de depresión de 11 grados. Directamente no lo voy a utilizar, sino que voy a encontrar el del triángulo que estamos resolviendo y como aquí hay otra vez 90 grados, a 90 grados le resto 11 y me resulta que el complemento de 11 grados es 79 grados. Una vez que lo tengo, entonces también necesito encontrar el cateto opuesto, que es toda esta base, desde donde está la altura del montículo hasta el bote 2, para poder encontrar dicho cateto, y nuevamente es razón trigonométrica que me une al cateto opuesto con el cateto adyacente y trabajaremos con la función tangente. Ahora tenemos aquí el ángulo de 11 grados. Su complemento resulta ser 79 y ese es el angulito que me permite resolver y encontrar entonces la base del triángulo amarillo que es hacia el bote 2. Por lo tanto nos ayudamos otra vez de la función tangente. Tangente de 79 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es compartido, es la altura del montículo, y entonces si se dan cuenta es exactamente el mismo procedimiento que con el triángulo 1, resultándonos aquí que entonces la base hacia el bote 2 es 1286.14 pies. Una vez que ya tenemos entonces la distancia de la base mayor y tenemos también la distancia del triángulo menor, entonces vamos a poder encontrar la distancia entre los botes con una simple y sencilla resta. Por lo tanto,
nos quedaría que la distancia sería 1286.14 pies menos 871.85, que nos equivale a 414.29 pies. Un último ejemplo. Un cable corre desde el suelo hasta la punta de una torre. El cable está atado en la torre a una altura de 150 pies sobre el suelo. El ángulo que se forma entre el cable y el suelo es de 43 grados. Inciso A, ¿cuál es la longitud del cable? Nuevamente, aquí intenta ponerle una pausa al video y hacer tú solito la imagen de cómo quedaría este gráfico. Aquí tenemos el cable, está atado a lo alto de una torre. Dicha torre mide 150 pies, el ángulo de elevación es de 43 grados y entonces esta es la distancia que queremos encontrar, pues es lo que mide el cable. Tenemos aquí que con respecto a 43 grados tenemos el cateto opuesto y que deseamos encontrar la hipotenusa, pues ese es el cable. ¿Y qué razón trigonométrica me une al cateto opuesto con la hipotenusa, que es la que quiero encontrar? Sería la función seno. Seno de 43 grados equivale a 150 entre la hipotenusa y entonces vamos a hacer un despeje como lo hemos estado haciendo. Hipotenusa va a ir multiplicando a la función seno. Posteriormente queremos dejar a hipotenusa sola y nos queda 150 entre seno de 43, dándonos como respuesta 219.94 pies. Ahora, el inciso B dice, ¿qué tan lejos de la base de la torre está el cable anclado al suelo? Lo que nos están preguntando ahora es el cateto adyacente. Por lo tanto, como tenemos el cateto opuesto y ya tenemos la hipotenusa aquí, entonces podemos ayudarnos de Pitágoras. O bien, inclusive también te puedes ir nuevamente a una razón trigonométrica, debido a que podemos encontrar este como si fuera el cateto adyacente de 43 grados. Cualquiera de las dos nos resultaría lo mismo. Utilizaré Pitágoras, por lo tanto sería cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 219.94 al cuadrado, menos cateto opuesto al cuadrado, resultándonos dicha distancia 160.86 pies. Muchas gracias por su atención.